Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Dirige Jorge Enrique Santa Cruz, coordina Oscar Marino Bueno. Hablemos de. Fundente Fundación y la Sonora 1500 les invita a escuchar con orgullo las notas de nuestro himno a Cali. El himno, junto al escudo de armas, ojalá no se llamara de armas, y la bandera son los máximos símbolos de la ciudad. Este arreglo en ritmo de salsa es de José Aguirre, del año 2015. Fundente Fundación está presentando su programa Hablemos de. Caleños somos todos. 6 de la tarde, 7 minutos. Amables oyentes, bienvenidos a su programa Hablemos de. Les habla Oscar Marino Bueno y vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Hoy con un invitado especial, pero primero nuestro director Jorge Enrique Santa Cruz. Muy buenas tardes, Jorge Enrique. Oscar Marino, muy buena tarde para usted, los presentes en la mesa y para la razón de ser de nuestro programa, el público, nuestros amigos caleños, que una vez más nos permitimos decirle, esto no se ha acabado, esto todavía estamos, como se dice, en zona de peligro y como tal nos tenemos que cuidar. Es la única manera de salir en este problema tan espantoso en que nos encontramos nosotros, cuidándonos, autocuidándonos, haciendo que se cumplan las normas de bioseguridad para que nosotros podamos salir de esta pandemia que nos tiene completamente aturdidos. Saludamos también a Leonardo Fabio Paz y hoy nos acompaña el arquitecto Diego Carrejo. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar Marino, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, bien, muy bien. De verdad, muy afortunados nosotros de poderlo tener aquí a usted. Para nosotros es un gran placer tenerlo en esta su mesa de trabajo, en esto que son sus micrófonos. Muchísimas gracias. La verdad es tener un vocero como usted aquí, y un vocero de la comunidad, un vocero que habla por la ciudad de Cali, un vocero que se preocupa por la ciudad de Cali y además que propone cosas, porque una cosa muy diferente es hablar, criticar, decir, y otra cosa es proponer cosas. Entonces uno encuentra en Diego Carrejo esta persona que no solamente defiende su ciudad, cuida su ciudad, sino que también propone cosas para la ciudad. Bueno, para mayor información de nuestros amables oyentes, vamos a hablar un poco de quién es Diego Carrejo Murillo. Como ya dijimos, es arquitecto, pero de la Universidad del Valle. Él es maestro en desarrollo urbano del Colegio de México y posgraduado en Patrimonio Cultural, Turismo y Paisaje. Tiene una amplia trayectoria como planificador y urbanista en el sector público y experiencia docente. Trabajó en el Departamento Administrativo de Planeación de Cali y fue director técnico de Patrimonio en la Secretaría de Cultura y Turismo del Valle del Cauca. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de San Buenaventura, Autónoma de Occidente y Universidad del Pacífico.
Ciudad y Sentimiento. Héroes o Villanos 1. Toda una belleza. A propósito del 25 de julio, vinieron y llegaron muchos, como se dice popularmente, por camionados. Uno de ellos, el de nosotros, Sebastián de Belalcázar, 1480-1551, no llegó directo a estas tierras. Antes estuvo en la conquista de la actual Nicaragua y hasta fue nombrado alcalde de una de sus ciudades, León. Y anduvo como en vuelta de ciclismo, por Nicaragua, Darién, Perú, Quito, Guayaquil, Ampudia, Pasto, Popayán, Anserma, Guayaco, Neiva, hasta que llegó a donde debía de llegar, a la sucursal, que como todo lo indica, ya lo era por lo hermoso de sus parajes. Y como venía embalado en busca del Dorado, llegó hasta las sabanas de Bogotá a encontrarse con Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman, que venían a lo mismo. Unos me han dicho que era en busca, otros a saquear, vaya uno a saber. Salió de España cuando purgaba una pena por el asesinato de su hermano, por robarle un lote de asnos, o sea, como todo un villano. Regresa y lo nombran adelantado gobernador de Popayán, todo un héroe. Pero veamos qué es eso de adelantado. Un adelantado era un alto dignatario español que llevaba a cabo o adelantaba una empresa pública por mandato de servicio, cuenta y bajo designio real. Su rango de dignidad era análogo al del almirante antiguo, por encima únicamente el virrey, cuando lo hubiera, y si no, el rey o el reino. Dejémoslo ahí. Digamos solo que, acusado de malos tratos a los indios y de la muerte de Jorge Robledo, fue encarcelado y condenado a muerte, pero fue absuelto por una apelación que se hizo al rey. Toda una belleza. A mí me enseñaron que Sebastián de Belalcázar fue un héroe y hasta monumento le hicieron, que como él, vino de España. Así pasó en la mayoría de nuestras ciudades. Erigían monumentos a quienes nos conquistaron, costumbre que aún no se olvida. Pero esto de héroe o villano, hay mucho que cuestionar y solo depende del cristal con que se mire. Para terminar esta primera entrega de héroes y villanos, es menester definir qué es conquistar. Apoderarse de un lugar, como un territorio, una ciudad, etc., por la fuerza, especialmente con armas. Jorge Santa Cruz. Amables oyentes, este fragmento de esta crónica escrita por nuestro director Jorge Enrique Santa Cruz, ustedes las pueden encontrar en internet en la página web www.dosfundente.org www.dosfundente.org 2 con número. De la tarde, 13 minutos. La Fundación Dos Fundente está presentando su programa institucional Hablemos de. Y a esta hora, amables oyentes, como siempre en nuestra columna de opinión, ya muy nuestra, el doctor Adolfo Vera y su columna Motivo y Razón. Jorge Enrique. Doctor Vera, buena tarde. Buena tarde, mi querido Jorge y Oscar Marino. Doctor, mire que ya le pusieron hasta nombre a su columna, Motivo y Razón. Motivo y Razón, bueno, eso o motivos y razones, muy bien, ¿cuáles suenan mejor a usted? Por fortuna no es la razón de la sin razón. Pero bueno, ahí va, poco a poco, ¿cierto? Maravilloso. Ahí vamos. Magnífico, sí señor. A Pénjamo, como dice. ¿Y qué tenemos para ya el día vamos de llegando, hoy, doctor? Ya vamos llegando al meollo del asunto. ¿Qué vamos a hablar hoy, doctor? Pues hombre, yo creo que se han comenzado a dar situaciones de diálogo en el país, situaciones de encuentros que pueden ser promisorios si se manejan con inteligencia, que es lo poco usual en nuestro país. Yo creo que comenzamos a pensar y actuar de diferente manera cuando inteligimos y avisoramos puntos de convergencia en ese disenso milenario que nos aturde. Y se nos antoja, el otro de la otra orilla puede ser portador de una verdad diferente a la mía. Sin palos y sin piedras,
sin las salvajes patadas voladoras del paleolítico más extremo, sin ojos explotados de sus órbitas, sin huérfanos de padres y de hijos, sin torturas miserables de todos los extremos de la infamante violencia que nos agobia, nos aflige y nos sepulta, podemos asumir una conducta dialogante e inteligente para poner sobre la mesa ese doloroso festín de falencias absolutas, de inequidades extremas, de lacerantes fenómenos de corrupción no juzgados ni castigados, de tenebrosas tramoyas urdidas en el mundo subterráneo de las prácticas políticas más infames y desleales. Podemos, digo, elaborar propuestas inteligentes después de análisis genuinamente veraces, con diagnósticos elaborados científicamente por equipos humanos multidisciplinarios y que tienen dolor de patria, que nos permitirán aproximarnos a ese parto doloroso y pustuloso de nuestra violencia visceral y nuestra proclive facilitación de todas las formas de corrupción posible. El proceso de sanación de esas enfermedades sociales que nos avergüenzan ante el mundo y ante nosotros mismos exige admitir, sin justificaciones históricas, nuestra responsabilidad colectiva que jamás ejerció la sanción social para la infinita colección de delincuentes de cuello blanco o caballeros de industria, gestores directos y visibles de todas las formas de insurrección y de protesta social que vivimos en estos dolorosos años de pandemia. Mientras no se institucionalice una cumplida justicia, sin el famoso vencimiento de términos que les permite a estos delincuentes retornar a Colombia con el aplauso cómplice y unánime de sus émulos, que celebran la genialidad delictiva del defraudador o depredador de los bienes del Estado, no podrá existir sanción social ejemplarizante ni en los clubes sociales ni en los partidos políticos. Creo yo, Jorge, que esto es verdaderamente la nuez del problema, el meollo del problema, y debemos encontrar todos los caminos que puedan conducirnos a su solución final. Bueno, doctor, nosotros oímos esto que usted está diciendo, escuchamos en realidad de verdad lo que usted nos está diciendo y pues no queda más sino que aceptar esas palabras lapidarias que usted está diciendo, solamente a través de la responsabilidad de las personas, empezando por nosotros mismos, por las personas que nos rodean, por saber que solamente a través de la institucionalidad nosotros podemos lograr los cambios que necesitamos para nuestra patria, que sepamos elegir, ya ahora que estamos a puertas de hacerlo, a las personas que nos van a representar. Yo creo, doctor, a los mejores, a los mejores tenemos que hacer o por eso. lo menos a los menos corruptos, a los menos contaminados. Eso es correcto. Ojalá pudiéramos decir alguna vez a los mejores, porque hay gente muy, muy, muy preparada, muy bien posicionada, que no le jala a meterse en la política porque considera que ese es un nido bastante maloliente y es peligroso contaminarse. Oye, pero como bien lo dice usted, ¿no? gente... Como bien lo dice usted, que quieren aportar, que quieren hacer algo por la patria. Entonces, pues, en manos nuestras está que con la palabra y nuestro conocimiento podamos decirle a las personas que la patria hay que saber salvarla con responsabilidad y a través de las instituciones. Sin duda alguna, Jorge, sin duda alguna. Bueno, doctor, acuérdese muchísimas gracias que debajo de la cama no están sino las chancletas. Entonces, como esa situación es bien grave, es preferible andar descalzo en el patio. Para los temblores. Un abrazo, muchas doctor. Gracias. Que pase usted igual un para feliz ustedes, fin de semana. Jorge, feliz día. Y la verdad es un placer oírlo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.
6 de la tarde, 20 minutos. Estamos en su programa Hablemos de, un programa de la Fundación Dos Fundente, porque caleños somos todos. La pregunta caleña para nuestros seguidores: ¿usted se sabe y canta el himno de Cali? Los invitamos a responder para que hablemos de nuestra ciudad el 25 de julio, el próximo domingo, en un gran especial de cumpleaños a Cali a través de Sonora 1500. Ustedes nos pueden responder esta pregunta, que la tenemos desde hace 8 días en nuestra fanpage de Facebook. Nos encuentran en Facebook como Hablemos de. Hablemos de, para el cumpleaños de Cari, de las 12 del día hasta las 2 de la tarde, aquí en Sonora 1500 AM, o por internet www.sonora1500am.com. En la página de Facebook Hablemos de, ustedes pueden responder esta pregunta: ¿usted se sabe y canta el himno de Cali? Algunas personas ya nos han contestado, tenemos 33 respuestas. Gloria Cortés Sánchez nos responde: claro que sí, para mí es un orgullo cantar el himno de mi preciosa ciudad. Doris Ladime Rodríguez Barragán: quizás hoy día en las escuelas ya no lo enseñan. Cuando estudié los lunes se izaba la bandera y se cantaban los 3 himnos. Esos son algunos de los comentarios que ya nuestros oyentes están escribiendo en la página de Facebook Hablemos de. Minutos, y a esta hora llegó la hora de atender, vamos a conversar con nuestro invitado especial, el arquitecto Diego Carrejo. Patrimonio caleño es uno de los temas que vamos a tratar, y recuerde, Cali no es la tercera ciudad del país, Cali es única. Jorge Enrique. Sí, habíamos dicho inicialmente que para nosotros era un privilegio tener a Diego aquí, pero seamos más claros todavía, preguntémosle a Diego, ¿quién es Diego Carrejo? Gracias, Jorge. Me quedo pensando justamente en el título del programa, Caleños somos todos, porque estoy totalmente de acuerdo con esa frase, y yo tendría que decir que soy un caleño nacido en Palmira, como decía un amigo que desafortunadamente falleció hace poco, y él decía: yo soy un caleño nacido en Buenaventura. Creo que quienes habitamos en la ciudad terminamos siendo todos caleños, y yo lo soy desde que me vine a estudiar a la ciudad de Cali y ya me quedé aquí. O sea que he vivido muchos más años en Cali que en Palmira, donde nací y estudié hasta el bachillerato. Entonces eso me da pie para preguntarle algo que pues es oportuno hacerlo. ¿Ser caleño entonces es un gentilicio o es un estado de ánimo? Muy buena pregunta, y yo diría que son ambas cosas. Que por supuesto es un gentilicio para los nacidos, pero que también es un estado de ánimo de los que somos caleños nacidos en otro lugar o en otra ciudad. O sea que el que llega aquí se amaña. Por supuesto, como lo dice la canción, es cierto, totalmente cierto. Esos poetas, ¿no? Esos poetas que logran totalmente sacar de donde no sabe de qué sombrero estas cosas que nos identifican. Pero que son totalmente ciertas, ¿no? Están leyendo justamente lo que uno vive, ¿no? Las vivencias. Bueno, también sabemos que una de las tareas suyas es defender el patrimonio. ¿Por qué no hablamos del patrimonio? Empecemos por definir el patrimonio. ¿Qué piensa Diego Carrejo que es el patrimonio? Y pues háblenos del patrimonio. Gracias. Y el patrimonio caleño, ¿no? Más que todo. Claro, Jorge. Bueno, pues cuando he dado clases y he hablado de esto, pues siempre les hago la misma pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Qué consideran? Y pues porque, como dicen, hay que partir de ese conocimiento que trae la persona, porque es como un bagaje, como una maleta, digamos, como una valija que trae con cosas y que siempre van a estar presentes. Así tú le digas otra cosa, de todas maneras ese recuerdo, ese conocimiento previo se suma, ¿no? Y está allí. Entonces siempre se habla de esos conocimientos previos que hay que
intentar llevarlos a otro estado o a otro momento o a otra definición en ese caso. Y sí, pues se habla de patrimonio, yo siempre les digo, hay varios patrimonios, por supuesto. Entonces hay uno que está en los bolsillos, ¿no? Entonces es el que tengo en los bolsillos o que no tengo, definitivamente también, ¿no? También el que está en el corazón o en los sentimientos, eso también es un patrimonio, ¿no? De qué me siento orgulloso, qué me conmueve, cuáles son esos valores pues que me motivan. Y otro conocimiento, el que está en la cabeza, otro patrimonio, perdón, los conocimientos, lo que uno aprende, ya sea por vivencias o por estudios o leyendo, de la manera que tenga pues para adquirir conocimientos. Esos conocimientos pues son un acervo, son un acumulado en el tiempo y son el patrimonio personal. Y bueno, lo que uno logre hacer en la vida, pues que si consiguió la casa o el carro, o yo qué sé, pues esos son también formas de ese patrimonio individual, personal. Entonces siempre los muevo, digamos, ahora del individual pasemos a uno de pareja o de familia, o vamos más allá, del colectivo, del barrio, la cuadra. ¿Qué nos une a los de la cuadra, por ejemplo? Bueno, la cuadra misma, ¿no? En la que hemos crecido, jugado, la vecindad, la solidaridad, las festividades, la verbena, que ya no hacemos verbenas desafortunadamente, era una delicia, ¿no? Hacer las verbenas en los barrios. Una manera de comunicarse con la sociedad, total. entre los amigos, una manera de expandir nuestra cultura, los lazos que nos unen a nosotros, pues comunicárselo a otras personas para que de una manera u otra ampliemos ese círculo, que no quede circunscrito a la cuadra o al barrio, sino Correcto. que ampliemos esto que tanto necesitamos nosotros, y es vincularnos con las otras personas. Entonces cuando hablamos de patrimonio, pues hablamos también de escalas, pues ya hablamos de cuáles pueden ser unas formas en que está representado ese patrimonio, pero también vienen esas escalas que van desde el de individual al de pareja, familiar, de la cuadra, el barrio, la comuna, y ahora hablemos de la ciudad y del municipio, ¿no? Porque pues la ciudad no es el municipio, hay un área rural que siempre se nos olvida, se nos queda allí rezagada y que es fundamental, es importantísima. Entonces ahí hablamos de escalas y vienen escalas departamentales, nacionales y llegamos hasta el patrimonio de la humanidad para hablar de escalas. ¿Y de qué otras cosas pues contienen ese patrimonio? Pues he discutido, digamos, cuáles son las manifestaciones o las maneras en que eso se representa. En el Observatorio Ciudadano del Patrimonio de Cali, de reciente creación, es hijo de la pandemia, a partir de la pandemia no ha sido tan mala, me dio la oportunidad de leer, documentarme, investigar, bueno, qué son los observatorios y los observatorios ciudadanos, y me encontré que hay muy pocos observatorios ciudadanos del patrimonio. No es un tema que convoque a la gente a observar y a hacer seguimiento. Pero pues como usted lo dice, he sido como chicludo, digamos, del tema de patrimonio. Dije, bueno, a Cali le hace falta un observatorio ciudadano del tema. Y a través del grupo de vigías que coordino, pues me di a la tarea de conformarlo, crear un texto, que una amiga que lo leyó me dijo, es un texto bastante robusto, no había oído yo ese término. Post-pandemia. Entonces bastante, bueno, es un compendio, digamos, de material alrededor del tema y que permitió entonces poner en funcionamiento el observatorio desde septiembre, y desde entonces está funcionando en Cali. Allí hay unas mesas de trabajo que las hemos clasificado, digamos, de acuerdo a esa clasificación gruesa de ese patrimonio. Y uno, por ejemplo, que lo produce de primero, es el patrimonio natural. ¿Por qué el patrimonio natural? Porque es del que menos se habla. Todos hablamos del patrimonio cultural y entonces del cultural, ¿no? Y resulta pues que a nivel internacional, la UNESCO, que es la entidad de la ONU, que se encarga, digamos, de los temas de patrimonio, pues tiene esa gran
no sé si llamarlo división o complemento de patrimonio natural y cultural, cuando finalmente es uno solo. Pero bueno, para entenderlo, trabajemos, digamos, como la separación, para luego confluir en que todo es uno solo. Ese natural abarca pues todo lo que es fauna, flora, que sea representativa de un lugar, y también el paisaje natural. Pero entra también allí el paisaje cultural. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El natural, como su nombre lo dice, es el que existe por naturaleza, sin que medie la mano del hombre para que él exista. Entonces por eso hablamos de las especies de flora, de fauna, la fauna pues silvestre. En Cali tenemos pues toda la cantidad de aves, que somos una de las ciudades dentro de uno de los países de mayor número de especies de aves en su haber, y por eso somos un lugar privilegiado y elegido para venir a observar aves anualmente. Pero también hablamos de los guatines, hablamos de una cantidad de animales que incluso pues han ido desapareciendo, también igual de la flora. Y del paisaje natural, pues son esas formaciones geológicas que han existido allí a lo largo de la creación del mundo, pues, y de los milenios. Ya el cultural es esa transformación que hace el hombre de ese paisaje natural, lo transforma para su bienestar, pero también el hombre termina transformado por el medio, o por ese paisaje natural, o es decir, termina condicionado. ¿Condicionado en qué sentido? Pues si es un terreno pendiente, pues eso condiciona la manera de construir y de asentarse en ese territorio, ¿no? Es diferente si es plano. Si está al pie de un río o de un cuerpo de agua o no existe agua, como en la Guajira, ¿no? Entonces hay otras condiciones para asentarse, construir, vivir ese territorio. Entonces ese paisaje cultural pues es el producto de la interacción del hombre sobre ese paisaje inicialmente natural. Y luego tenemos todo el el patrimonio cultural, que viene desde el inmaterial, o sea, todo el que es intangible, ese que tiene que ver pues con los sonidos, con la gastronomía, todo aquello que entra como por los sentidos, podríamos decir, ¿no? Las sensaciones, la brisa, que es una característica de Cali, es un patrimonio de Cali. Muchos dicen que se han quedado a vivir en Cali por su brisa, ¿no? Aunque la hemos ido perdiendo con los edificios demasiado altos y en lugares poco apropiados como el cañón del río Cali, ¿no? Y eso la obstaculiza. Pero pues tenemos todas esas características sensoriales que son las de este patrimonio inmaterial, también las festividades, los festejos, las verbenas que estábamos mencionando ahora, las fiestas patronales que ya pues van como desapareciendo, los festejos, la maceta, pues por supuesto es un elemento patrimonial inmaterial nuestro, y uno dice, pero ¿por qué tan raro inmaterial si yo puedo tocar la maceta, ¿no? O puedo, el sancocho pues lo puedo ver, ¿no? Una lulada, pero resulta que una vez que uno la ingiere, se la come, pues se acabó. Es totalmente efímera, ¿no? Dura mientras la ve allí y mientras la degusta y ya desaparece. Toca hacerla de nuevo, ¿no? Es igual que una interpretación musical, pues de una orquesta o con un instrumento, pues es algo efímero, ¿no? Tú la puedes repetir, pero es otra versión, ¿no? de lo mismo, pero es una nueva versión. Y eso pasa pues con varias cosas dentro de ese patrimonio inmaterial. Está luego el arqueológico, que es todo lo que nos legaron pues las comunidades que existían antes de ser América, digamos. No tenía nombre, pero existían unas comunidades asentadas aquí que tenían su cultura, que desafortunadamente, como lo anotaba ahora Oscar Marino con respecto al héroe o villano, a Sebastián Moyano, que rima, ¿no? Sebastián Moyano fue héroe o villano. Es toda una dicotomía allí, una pregunta. Ellos decidieron
decir que eran totalmente salvajes, que no tenían cultura. Resulta que tenían una cultura extraordinaria. Milenaria. Los diseños de las piezas elaboradas en oro ya se la quisieran los diseñadores actuales. Tener esa síntesis, esa capacidad de síntesis estética y artística, ¿no? Para llegar a esa elaboración de piezas. Yo cada que puedo, que voy a Bogotá, no capo la ida al Museo del Oro, porque es una fantasía, ¿no? Ver todo eso. Cada vez más, ¿no? Cada Sí, vez más. porque además tiene una cantidad de piezas que no alcanzan a exponerlas. Pero arquitecto, es muy interesante esa parte que usted nos está comentando del patrimonio de los, no sé cómo decirle, de los primeros habitantes de las culturas primarias, prehispánicas, las sí. culturas prehispánicas. Decirle a nuestros oyentes, sobre todo aquí en Cali, que no sé, y usted me va a corregir, hay sitios donde uno puede conocer eso, no sé si en el Museo de la Merced o en el Banco de la República. Hay varios lugares. Uno puede ir, pues, esos son los que yo recuerdo, pero sí orientar un poco para que ahorita hablemos un poquito más en profundidad, y te parece, Jorge, de qué hace un observatorio de patrimonio, que me parece muy interesante y muy poco difundido. Correcto. Pero entonces, ¿dónde pueden ir a conocer este patrimonio de las culturas prehispánicas aquí en la ciudad de Cali? Pues esto tiene que ver justamente con otra categorización del patrimonio, y es el patrimonio mueble, y es aquello que yo puedo mover de un lugar a otro. Entonces las piezas que estamos hablando de las culturas prehispánicas son a la vez un patrimonio arqueológico y por su movilidad son patrimonio mueble. Eso desafortunadamente también va en contra de ellas, porque hay todo un mercado negro de esas piezas, ¿no? Para los coleccionistas, ya sean nacionales o internacionales. Pero bueno, yendo a tu pregunta, ¿dónde las podemos ver en Cali? Pues hay varios lugares. Es triste, Oscar Marino y Jorge, saber que cuando uno a veces hace la pregunta, y bueno, vaya y venga que yo se las hiciera a los estudiantes, pues son todavía personas en formación, no tienen todavía pues todo el bagaje, pero a caleños de mucho tiempo, cuando uno le dice, ¿has visitado el Museo del Oro? El de Bogotá, sí, ¿no? El de Cali. Claro, es el más conocido. En Cali hay un Museo del Oro. Son muchísimos los caleños que desconocen que tenemos un Museo del Oro Calima, porque los museos del oro llevan un nombre de acuerdo a la región y a la cultura que estaba en la región. Por ejemplo, el de Armenia es el Museo Quimbaya, el Museo del Oro Quimbaya, y se dedica principalmente a esa cultura. El de aquí es el Calima, entonces nos muestra no muchas piezas porque la sala es pequeña, pero tiene piezas hermosas. Por ejemplo, hay aquí una pieza en cerámica, la recuerdo muy bien, que representa un cangrejo. Por primera vez que veía yo en una cerámica precolombina un cangrejo. Y claro, tiene que ver con la proximidad con Buenaventura, pues con la costa, ¿no? Entonces, en los intercambios, y a veces también incluso se dice que hasta el Darién, pues que es donde más o menos se dice que podía estar esa cultura carima, llegaban los cangrejos. O sea, ellos pueden migrar tanto en busca de territorio, en sus periodos o periodicidad, digamos, y etapas de desove y demás, pues se adentran para poner sus huevos y demás, tener las crías, y luego vuelven al mar, ¿no? Hay algo que decía Oscar Marino ahora de un sitio específico. En Jamundí tengo conocimiento de que existe un parque, precisamente, que allí habían o existen unas piedras con unos petroglifos. Correcto. Ajá. Y en ese sitio inclusive está, vamos a decir, referenciado por los mismos españoles, porque tengo entendido que allí, en una de las crónicas que nosotros hacemos, se subían los indígenas a ver o a visorar por dónde llegaban nuestros conquistadores o los conquistadores. Por ejemplo, para adentrarle un poquito más, la Merced, el Museo de la Merced también es un sitio bastante importante. Pero de todas maneras, nosotros hemos venido a oír esa Diego Carrejo. Gracias. También hay piezas en INCIBA, ¿no? Pues es el Instituto
del Valle del Cauca, que se dedica a todo lo de arqueología y antropología. Ellos tienen también un museo, pues el Museo de Ciencias Naturales, y tienen también allí algunas piezas. Eso desafortunadamente nunca se tiene suficiente espacio, como ocurre con el Museo del Oro en Bogotá, para exhibir todas las piezas y las colecciones, es decir, falta espacio para poder conocer todo, ¿no? Y ojalá pudiéramos contar con mayores museos en Cali para conocer pues todas esas piezas. Así que pues la invitación a que vamos a visitar esos lugares y a conocer pues esas piezas de la arqueología. 6 de la tarde, 41 minutos. Bueno, y en esta charla tan enriquecedora con el arquitecto Diego Carrejo, vamos a hacer una muy pequeña pausa y continuamos en este diálogo conociendo a Cali, porque para quererla hay que conocerla mejor. Cali está de cumpleaños. Domingo 25 de julio. Celebrémoslo conociéndola. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Y para ello, Do Fundente Fundación y su programa radial Hablemos de presentan su tertulia radial Conozca a Cali. Un programa para hablar entre amigos acerca de Santiago de Cali. De 12 a 2 de la tarde. Por el dial de la Sonora 1500 AM. Amigos invitados, médico Adolfo Vera Delgado, abogado Armando Barona Mesa, artista plástico maestro José Horacio Martínez. Dirige Jorge Enrique Santa Cruz, coordina Oscar Marino Bueno. Invitan Do Fundente Fundación, Red Sonora y Sonora 1500 AM. Caleños somos todos. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Listo, estamos oyendo la canción de Rafael Godoy, Soy colombiano. Esta es una de las canciones icónicas de Colombia, patrimonio, ¿no? Correcto. Patrimonio es inmaterial, nuestros... cultural. Exacto. Bueno, una pequeña anécdota. Rafael no vivía o no vivió durante mucho tiempo en Colombia, vivía en Venezuela, y precisamente en uno de los viajes entre Medellín y Caracas se inspiró por la nostalgia que sentía por su tierra para producir esta canción. Entonces, para Rafael Godoy, pues a daño que nos has hecho, Rafael, porque lágrimas nos has sacado, sobre todo cuando uno está fuera del país. Qué belleza, yo ¿no? Tuve la oportunidad, por ejemplo, de practicar el patrimonio a través de la danza. Estando en la Universidad del Valle, entré al grupo de danzas de la universidad
Y no solo estuve pues como 6-7 años en el grupo y con ellos viajar, sino que luego fundé con otros compañeros un grupo que se llama Fundación de Proyección Folclórica Yurumangui, que ya tiene 33 años. Y estar en el exterior y oír "soy colombiano", eso arranca las lágrimas. Lágrimas que no han sacado. Muchachas, música y trago. Justamente, Jorge y arquitecto Diego, uno, hablando del maestro Godoy, el maestro había estado prácticamente exilado en Venezuela, como nos dice Jorge Enrique, por culpa de su rebeldía y de la violencia. Este bambuco "Soy colombiano", compuesto en 1960, se convirtió en el primer himno popular de Colombia. Lo demás será bonito, pero al corazón nos salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Seis 47 minutos, vamos con la columna de opinión del doctor Emilio Ortega. Sí, hoy tenemos oportunidad de volver a oír a Emilio, a quien saludamos muy cariñosamente, con afecto, y va a hablarnos, va a tocar el tema precisamente del insulto y el 20 de julio. Es interesante vamos a decir, la manera como él une esta palabra, el insulto, con lo que pasó el 20 de julio. Una buena tarde para el doctor Jorge Enrique Santa Cruz, director del programa Hablemos de Todos Somos Caleños, a Óscar Marino Bueno, como igualmente a Leonardo Fabio Paz. El insulto y el 20 de julio. El insulto como provocación, el insulto como gatillo generador de acción, el insulto como la chispa que incendió la mecha preparada años atrás, el insulto dirigido de manera ofensiva. Históricamente, en términos eufemísticos, nunca se recuperaron las palabras ofensivas del ultraje, comprometiendo el honor, la honra, como las buenas maneras en la época colonial, permitiendo a los criollos sentirse ofendidos como injuriados por el mercader chapetón llegado a América, José Llorente. El insulto explosivo se expandió con la velocidad de la pólvora. Era un viernes, día de mercado, según dicen, día de Santa Librada, acorde al calendario clerical dominante de la época de un 20 de julio de 1810. El motivo por todos hoy seguramente conocido o ignorado, se preparaba una recepción para el patriota ecuatoriano don Antonio Villavicencio, comisionado regio, quien trataría de llegar a unos acuerdos en un sistema gubernamental autocrático como despótico, que imponía sus decisiones sin la participación de los gobernados bajo la ley del terror a sangre y fuego. Hoy, 2 siglos y años más, han pasado nuevamente en el 20 de julio. El colectivo social se siente indignado frente a una concentración protuberante de necesidades insatisfechas, fruto del olvido ancestral de los gobiernos, quienes cada día han tratado de tapar la luz del sol resplandeciente de la realidad con un sombrero aguadeño. Las exigencias del colectivo social soberano no tienen espera. No solo deben ser escuchadas, dialogadas, sino adoptar los mecanismos de urgencia ante la realidad palpitante. El camino de la represión, como el establecimiento de estatutos de corte marcial, conllevan a consecuencias de dolor, de sangre,
desapariciones forzadas o los mal llamados falsos positivos, con graves secuelas irreparables con el paso de los tiempos. La solución a las necesidades más sentidas del colectivo social no solo se logran con la plena participación del gobierno de turno, sino con la conciencia de los grandes sectores industriales, la banca privada, como los sectores más potentados del país, haciendo posible la armonía como la convivencia pacífica en general. Hoy contamos con la presencia de una juventud pujante que se siente frustrada frente a un eterno presente, una juventud con la virtud de ser protagonistas para concretar cambios como modificaciones institucionales, como un mecanismo de participación democrática establecido como ordenado en el régimen constitucional colombiano. En atención al espacio, citaré una vieja aspiración para convertirla en una realidad: la reforma a la Policía Nacional, organismo que no pertenece acorde con el ordenamiento constitucional a las fuerzas militares, constituidas exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La Policía Nacional Colombiana es un cuerpo armado permanente no letal, de carácter y naturaleza eminentemente civil. No está encargada de defender la soberanía, la independencia o la integridad del territorio nacional. La Policía Nacional, su fin primordial es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, asegurando la convivencia de los colombianos. Que el colectivo social pueda acudir con plena confianza a la Policía Nacional como un cuerpo de carácter eminentemente civil, logrando la protección ante la vulneración de sus derechos y libertades públicas, que sus prendas no constituyan la insignia de la fuerza atropellante. Estas conquistas y otras más en curso, desafortunadamente, son fruto de las necesarias como tortuosas manifestaciones populares de los meses de abril y mayo, muchas con acciones violentas de parte y parte, con la presencia de la muerte, la desaparición forzada de seres queridos, como la afectación de bienes públicos como privados de graves consecuencias. Hoy contamos con un marco constitucional con gran riqueza institucional, sin tratar de convertirla en un mamotreto medieval inoperante. Lo fundamental, hacerla efectiva en la realidad, que el colectivo social sienta que vive una democracia plena, participativa, equitativa, y no en un sistema presidencialista arrogante en donde campea señoreándose la corrupción galopante. Mil gracias. Fundente Fundación crea, promueve y divulga cultura y conocimiento. 6 de la tarde, 54 minutos. Bueno, vamos a continuar con el arquitecto Diego Carrejo. Continuemos pues hablando de patrimonio y el observatorio, ese ente, esa institución tan interesante que usted nos comentaba, arquitecto. Gracias. Pues mira, les comentaba así, el observatorio, su propósito es crear un espacio de encuentro entre la ciudadanía, las instituciones tanto públicas como privadas que tienen que ver con el patrimonio en Cali, y el sector académico, que indudablemente pues están avanzando en el conocimiento, en las investigaciones, las tesis de grado, las investigaciones que hacen los docentes, pues siempre van ahondando, ¿no?, los temas de los diferentes tipos de patrimonio. Entonces el observatorio busca congregar a toda la gente alrededor de esos temas. Inicialmente empezamos con la separación de los mesas que les mencionaba, además de la arqueológica, pues la de patrimonio mueble,
que tiene que ver con todo esto que uno moviliza, vestuarios, libros, cuadros, pinturas, arte. El otro es la de patrimonio del grupo urbano y tiene que ver tanto con áreas patrimoniales como el centro histórico, los barrios como San Antonio, San Cayetano, que están protegidos, lo que son muebles en espacio público, se refiere a los monumentos, estatuas, monumentos y fuentes en esos espacios, y eso compone pues como ese patrimonio urbano. Y finalmente la mesa queda de última porque es lo más conocido y es el patrimonio inmueble, es decir, edificaciones aisladas que por sus méritos y sus valores intrínsecos pues han sido catalogadas como un patrimonio en Cali. De esas tenemos en la ciudad más de 260, pero ¿cuántas conoce realmente la gente? Muy pocas. Yo creo que la lista llegará a 10 o 20. Y entonces en todos los temas lo que nos falta es difusión. Y es lo que hemos encontrado a la hora de hacer, digamos, como un barrido en el estado del arte, pues que de las cosas que adolecemos es eso. Y estamos buscando cómo de manera mancomunada entre ciudadanía o fuerzas vivas, digamos, instituciones y sector académico, pues nos agrupamos para intentar llenar esos vacíos y esas falencias. Perdone, Oscar Marino, pues falta la oportunidad para ofrecerle nuestros espacios y nuestros micrófonos, como ya le había dicho a usted, para que esa necesidad que sentimos nosotros de difundir lo que es nuestro patrimonio, pues lo podamos hacer a través de nuestro programa Hablemos de, y yo estoy seguro que la misma Sonora 1500 y la Red Sonora van a prestarse para hacer este tipo de difusión, porque Cali la necesita, y entonces nosotros sabemos que es una de las patas de la mesa de la institucionalidad, es la radio. Cuente con nosotros, arquitecto. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Por supuesto que vamos a aceptar esa invitación. Para nosotros también es muy oportuno tener este espacio para divulgar nuestro trabajo y las necesidades que en el tema de patrimonio tenemos. Muchas gracias. Bueno, amables oyentes, y hasta aquí Hablemos de, un programa de la Fundación Dos Fundente. Muchas gracias, como siempre, cada viernes de 6 a 7 de la tarde. Arquitecto Diego Carrejo, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti y pues por aquí estaremos entonces de nuevo tratando de los temas del patrimonio de Cali y de que la ciudadanía, la comunidad conozca con respecto a ellos. Bueno, y vamos a tratar de luchar en desaprender también, ¿no? Tenemos que desaprender muchas cosas y hablar con la realidad que no son nuestras. Lo que decimos a veces, no tenemos que cargar la maleta de otro. Gracias, Diego, muchas gracias. Muchas Para gracias, todo el público, oyentes. Feliz fin de semana y los esperamos el domingo de 12 a 2 de la tarde para un programa especial de Conozca a Cali. Y recuerde, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Dos Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de. Gracias por escucharnos